El doctor Benji Espinosa. Benji, ¿qué tal? Chema, un placer volver acá. Gracias por venir. Por supuesto, siempre que viene estoy una gente de temas, pero uno, estamos llegando, primero hemos estado en la ola de la dictadura congresal, y ahora estamos entrando en la ola de la dictadura judicial y ahora de la dictadura fiscal. Anoche se ha revelado, estos trascendidos, ¿no?, entre comillas, trascendidos del Ministerio Público, que hay una denuncia que está en el despacho del fiscal de la Nación para tramitarla ante el Congreso o ante quien corresponda contra la presidenta y contra Valdemar Cerrón. ¿Por qué? Porque el Congreso había dictado 2 leyes que son la prueba de que hay una conspiración criminal para delinquir o algo parecido. ¿Cómo ves el tema? Que lamentablemente en el Perú estamos utilizando la figura de la organización criminal, el delito me refiero, que está previsto en el 317 del Código Penal, sí, como el cajón desastre del derecho. Entonces, ahí entra todo, cabe todo. Tiramos como chicle las conductas, los comportamientos, los acercamientos que creemos que son delictivos y lo colocamos ahí. Porque claro, hemos tenido una muy mala práctica en donde tenemos una ley que puede ser un poco difusa, que debería tener en el Poder Judicial un muro de contención y no lo tiene. Se aplica de manera absolutamente abierta, a veces de manera analógica, en perjuicio del imputado, y tenemos que, ahora, según ese reportaje, habría una investigación abierta. Ojo, tienen que notificarlos, tienen que emplazar válidamente tanto a Boluarte como a Cerrón para que puedan dar sus descargos, para que puedan defenderse y demostrar que en todo caso eso que se le imputa no es delito. Pero básicamente lo que están cuestionando, según ellos, es que hay un conjunto de normas o un paquete normativo, vamos a decirlo así, en el cual ellos estarían blindándose, ¿no es cierto?, amurallándose, protegiéndose, utilizando el poder. Eso requiere, bueno, a mí me parece que es un asunto bastante serio y complejo, pero que requiere de prueba. No basta una denuncia, la denuncia por sí no es prueba. La denuncia es básicamente poner en conocimiento algo que yo creo que es delito, pero el fiscal es el filtro de la legalidad. ¿La prueba sería que han aprobado las leyes? No. ¿Puede ser eso una prueba? La aprobación de las leyes en sí misma no puede ser una prueba de un concierto delictivo, de ninguna manera, ¿no? Tiene que haber actuación previa, es decir, para que haya organización criminal tiene que haber un elemento, primero, personal. ¿Cuántas personas conforman una organización? Mínimo 3 personas. Okay. Segundo, que esas personas, no basta que cometan un delito o 2, sino que es una organización creada para cometer un conjunto de delitos. O sea, la organización criminal es una fábrica para cometer delitos. Con lo cual es importante, entramos acá al tercer punto, los roles, funciones o tareas que tiene que tener esta organización. Es una organización vertical en donde la cabeza es la presidenta y luego vienen los demás. Es una organización horizontal y flexible en donde cada uno puede ocupar un rol de mando, depende de las circunstancias. ¿De qué estamos hablando? Normalmente los casos de organización criminal en el Perú son casos con deficiente imputación en la mayoría de casos. No todos, pero en la mayoría de casos sí. Entonces juntas a 3 personas y le pones un mote, le pones algún nombre, los Charlie, los no sé qué, los caciques, le pones algún nombre que impacte y tenga estruendo y ruido y les creas algunas tareas que crees que tienen, pero acá el punto es muy claro. La organización criminal es una cosa seria. Una cosa muy seria como para andar abriendo carpetas, señalando organizaciones y estableciendo supuestamente este tipo de empresas criminales. Que ¿Por qué se recurre tanto a la figura de la organización criminal para delinquir? ¿Qué me facilita como fiscal eso? Porque abrir una investigación por organización criminal te da los plazos más dilatados y amplios de la legislación. Por ejemplo, puedes investigar solo en fase preliminar antes de que imputes cargos por 3 años. 2, puedes recurrir a mecanismos que normalmente estarían vedados, como por ejemplo la intervención a las comunicaciones en tiempo real, como por ejemplo las acciones de vigilancia o videovigilancia, observación, vigilancia y seguimiento a cargo de la policía, como por ejemplo introducir agentes encubiertos, realizar operaciones encubiertas. Todas estas técnicas especiales y extraordinarias de investigación solo pueden hacerse en el marco de un caso de organización criminal. Ahora, pasa peor si es que este caso de organización se amplía
o mejor dicho, pasa de diligencias preliminares a investigación formalizada. Porque ya formalizada la investigación, en nuestra ley, una investigación podría durar hasta 6 años más. O sea, para que se nos entienda, Chema, para que tenga clara la audiencia, una investigación contra una persona a la que se le imputa ser miembro de una organización criminal puede durar solo la fase de investigación, que es la primera, no la única, el proceso penal, hasta 9 años. Si a eso le sumas 9 años, si le sumas 1 año de etapa intermedia, que estoy siendo bastante generoso, y 2 de juicio, estamos hablando de que una persona soporte en un caso de organización criminal hasta que lo sentencian, ¿cuánto? 12 años. Una parte de la vida de la persona está cifrada en un proceso penal. Es lo que se conoce en la doctrina procesal penal como la pena del banquillo. No necesito que me metas a la cárcel para estar sufriendo, para estar estresado, para estar ansioso, para perder a mi familia. La pena del banquillo. La pena del banquillo. Mañana esto va a pasar en la historia como una forma de tortura. Lo es. En materia de derechos humanos. Sí, claro, lo es. ¿El tema de los derechos humanos? Sí, por supuesto, una tortura psicológica. Es una forma de tortura. En el derecho de los derechos humanos, Chema, como bien has dicho, no solo se proscribe, se castiga, se censura con máxima intensidad la tortura física, el aniquilamiento, digamos, la coerción hacia el cuerpo, sino también la psicológica, que a veces es más grave que la física. Por supuesto, sobre todo prolongada en el tiempo, digamos, ¿no? Sobre todo si tienes hasta 12 años. Evidentemente, prolongada en el tiempo es imbatible, no. El juicio del pitufeo va a durar mínimo también 10 años, según dicen. Yo he calculado como mínimo 5 años. 5 años. Puede ser más, pero como mínimo 5 años. ¿Por qué es tan grande ese proceso? ¿Por qué se va a citar a tanta gente? Por una razón sencilla, porque la etapa intermedia en el caso Cocteles fracasó. Y ojo, quiero que se sepa, yo no soy ni fujimorista, ni adepto al fujimorismo, ni mucho menos. Claro. Yo soy un abogado que cuando corresponda decir algo en relación a Castillo lo digo, en relación a Fujimori lo digo, en relación a Cerrón lo digo. Porque mi opinión no está teñida de política, hay que empezar. Así es, correctamente. ¿Por qué? Para que se me entienda, ¿por qué la etapa intermedia ha fracasado? La audiencia debe saber que un proceso penal tiene básicamente 3 momentos o 3 etapas. Un momento en donde la Fiscalía investiga y recoge las evidencias y los elementos materiales probatorios y testimonios y practica pericias y recibe documentos. A partir de ahí la Fiscalía analiza eso y dice, tengo elementos para dar un paso más y acuso. Cuando yo acuso no significa que porque la Fiscalía acusa, el juez le da luz verde y dice pase para juicio, no. Ahí lo que se conoce en el segundo momento del proceso penal, etapa intermedia, después de la investigación y antes del juicio. ¿Para qué sirve la etapa intermedia? En la teoría, en el deber ser, en lo que se buscaba cuando se creó la etapa intermedia, era que haya un juez de control, Chema, de control. Entonces el juez de control tenía que controlar y evitar juicios inútiles, tenía que controlar bien que la acusación sea clara y precisa, tiene que controlar que si tú me estás imputando pues a 50 personas, las 50 no van a ir para juicio, probablemente 20 sí, pero las 30 las dejo. ¿Qué ha hecho el juez en el caso Cocteles? Por un espacio de 2 años, ha cogido su sello de juez y ha dicho esta acusación pasa para juicio. Y va a juicio. No ha habido control. El control ha sido nulo, Chema. No ha habido control, correcto. Pero sí ha habido prensa, entonces, ¿la prensa juega un papel letal en esto? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Interfiere porque además no habla el lenguaje correcto a veces. No. A nosotros nos falta formación jurídica en general. Se necesita un equipo de cronistas judiciales. Económica y otras cosas más. Los cronistas judiciales han desaparecido. Virtualmente han desaparecido. Sí. La razón de ser, como tú acabas de decir, que hace años que no escucho esa expresión, de los cronistas judiciales es gente, primero, que sabe de qué está hablando, segundo, está metida en los intríngulis del Poder Judicial, tiene contactos, tiene fuentes, tiene amigos, etcétera, etcétera. Porque este es un súper tema. El grueso de la prensa de hace varios años está con la cosa jurídica, judicial, penal sobre todo. Sí, claro. Imagínate esa materia. La materia penal ahora es un producto de primera necesidad, pero nos falta eso. Delitos de lesa humanidad. ¿Cómo ves la cosa? A ver. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves la ley que se ha aprobado? Que es una ley equivocada. Es una ley equivocada.
Creo que acá lo que hace falta es construir una ingeniería jurídica que permita a los congresistas, con una buena asesoría, poder aprobar buenas leyes. A veces tengo la impresión de que se legisla sobre un tema del cual se ignora completamente. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad para que la audiencia entienda de manera simple y sencilla? Es cualquier delito que nosotros conocemos y esté en el Código Penal. Puede ser, por ejemplo, un asesinato, podría ser, por ejemplo, una violación sexual, podría ser el caso de un secuestro. Todo eso está en la ley. O sea, basta abrir el Código Penal, 106, 150, está en el Código 170 del Código Penal. Pero ¿por qué se convierte en un crimen de lesa humanidad? Porque ese delito se comete como parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Pongo ejemplos. El tema de Ruanda. Ruanda, por supuesto. Genocidio. Claro. O sea, el genocidio de Ruanda no era para matar a un hutu, a un tutsi, no. A un grupo humano, era para exterminar a un grupo exacto, un grupo étnico determinado. Como han sido las guerras de los Balcanes. Como han sido las guerras de los Balcanes, ¿no es cierto? Como fue Hitler, es el modelo cum laude de esto. Exacto. La exterminación de los judíos. Ese es el arquetipo de lo que es el crimen de lesa humanidad, porque responde a un plan. ¿Ah? Estas ideas nacen en Nuremberg. Sí, por supuesto, en los post-juicios de Nuremberg. En gran parte en Nuremberg. Claro, han habido los juicios de Nuremberg, tenemos los juicios de Tokio, tenemos, ahora que hablas del tema de Yugoslavia, se creó el Tribunal Penal Especial para la ex Yugoslavia, el Tribunal Especial para Ruanda, que tenía sus propios estatutos en 1993 y 1994. Entonces, el punto es, crimen de lesa humanidad es un crimen que conmueve la conciencia misma de la humanidad, en donde las víctimas no son don Chema Salcedo, Benji Espinosa, sino la humanidad toda. Por eso es que un crimen de lesa humanidad, que es el más grave de todos los crímenes en el mundo, está sujeto a las siguientes reglas como consecuencia. 1, son imprescriptibles. El Estado te puede perseguir ad infinitum, para siempre. 2, tienen la condición de jurisdicción universal, es decir, cualquier juez del mundo es competente para procesar, juzgar y sancionar a un criminal de lesa humanidad. 3, hay una prohibición clara y expresa de otorgar cualquier tipo de beneficio, disminución, conmutación, indulto o amnistía. Eso está prohibido. Entonces, estas 3 consecuencias son claras. ¿Qué cosa es lo que ha establecido básicamente este proyecto de ley? Todavía no es ley, pero ya se aprobó en la comisión permanente, se discutirá en el pleno. Ya. Lo que básicamente dice es, un momentito, el Estatuto de Roma que fija cuáles son los crímenes internacionales se aprueba en julio del 2002, así que cualquier condenado en el Perú por crimen de lesa humanidad antes de julio de 2002 puede pedir su prescripción, la anulación del proceso, salir en libertad, es lo que dice expresamente. Y por otro lado, en relación a la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de guerra, fija el plazo del 2003. Correcto. Dice, no, nadie puede haber hablado, nadie puede haberse aplicado esta convención sino del 2003 para adelante. Eso es básicamente. Lo cual es un error de concepto. ¿Por qué? Porque a nivel del derecho internacional de los derechos humanos por un lado y el derecho penal internacional por el otro, nosotros no nos regimos por una ley del Congreso. Nosotros nos regimos primero por lo que se conoce como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La primera que dice es que cuando un Estado forma parte, digamos, no es un Estado paria, no es una isla, forma parte de una comunidad de Estados, lo que se llama la comunidad internacional, tiene que respetar no solo los tratados, sino también otras fuentes del derecho. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la costumbre internacional, los principios generales del derecho. ¿Con esto qué te quiero decir? Que puede que estos tratados hayan legislado después el tema de los crímenes, pero los crímenes de lesa humanidad están vigentes desde antes porque se convirtieron en una norma de jus cogens, es decir, una norma que para todos los estados establecía una prohibición unánime. La norma de jus cogens significa una norma de derecho imperativo en relación a la cual no cabe ningún acuerdo en contrario ni ninguna ley interna que pueda decir lo contrario. Entonces sí, 2002, 2003, pero no importa, porque los tratados son tratados, pero había otras fuentes de derecho internacional que eran la costumbre internacional
y los principios generales del derecho generalmente ¿Se podría aceptados. ver esto como una excepción de la irretroactividad de la ley penal? Claro, que más que Porque la irretroactividad de la ley penal, claro, es un punto importante. Nosotros firmamos, corrígeme, Sí. firmamos esto con una excepción de irretroactividad. Pero después eso subió al Tribunal Constitucional y que lo borró. Exacto. Entonces, ¿Y el al Tribunal final, Constitucional se ha pronunciado? ese es el problema. ¿La Corte Suprema también? O sea, el sistema peruano ya se ha pronunciado de que sí hay retroactividad. Claro, porque Sí hay retroactividad. Ese es el exacto, problema. porque además hay un asunto acá, Chema, es que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema no han creado nada. Simplemente han creado precedentes que están en el derecho internacional de los derechos humanos. La pregunta es, ¿están calificados debidamente como lesa humanidad la lista de delitos que tú señalas? ¿En el Perú ha ocurrido eso? Lo que En tiene el que verse Perú, es caso por caso. Hay que ver caso por Ajá. caso, porque me parece que también hay un exceso. Primero, el primer exceso último es el de la fiscal Benavides diciéndole a Dina Boluarte que ha cometido genocidio Por supuesto. por la violencia contra los manifestantes violentos a su vez. O sea, eso es una barbaridad, me parece. Que pueden haber otros delitos, puede haber asesinato, puede haber otra figura, sí, pero homicidio, genocidio no. Sí, asesinato, claro. lo que sea. Sí, Homicidio en sus diferentes modalidades. claro. Pero de llamarle a eso genocidio es una barbaridad. Ahora, pregunto yo, las violaciones de derechos humanos que hemos tenido en la guerra, hay que reconocerlo. Yo debo decir, no creo que esta haya sido una política de Estado, pero ha habido casos y ha habido casos. ¿Podrían calificar como lesa humanidad? Sí, claro. Sí, podrían calificar como lesa humanidad. Y acá el análisis Sí, que hay que podrían hacer, calificar Chema, como es, lesa humanidad. imagínate que yo diga, todos los casos han estado bien condenados y no cabe ninguna revisión. No. No. Claro Hay que ir no. por partes. Acá la generalización resulta siendo falacia equivocada. Muy bien, Entonces, muy bien. analizaremos caso por caso, pero lo que yo quiero que se entienda es, un condenado indebidamente Sí. o violando alguna garantía, Sí. tiene no solo el derecho del recurso dentro del proceso penal, sino tiene una garantía importante que es el proceso constitucional de habeas corpus Sí. ante el Tribunal Constitucional. Y vaya que el Tribunal Constitucional está corrigiendo muchos errores judiciales, Sí, debo es decir. verdad. Hay que recordar a la gente que hubo también durante Fujimori incluso la famosa comisión revisora para promover los indultos por los casos manifiestamente manipulados mal judicialmente, y se liberó un montón de gente que había sido acusada y mal sentenciada por terrorismo. Exacto. Eso que también hay que recordarlo ahora. Ahí estuvo el padre Lancier, por ejemplo. Hugo Lancier. Bueno, tú eres muy joven como para acordarme de eso, pues yo a Lancier lo he tratado 20 veces, lo he entrevistado 500 veces, a Santisteban de Noriega, por supuesto, otras tantas, ¿no? Entonces, entonces ahí nos... Era el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, el primer defensor del pueblo fue Santisteban de Noriega. El tiempo se me acaba. Lo último que tengo que... Pero tienes que hay que hablar más sobre esto. La gente está muy confundida con esa cuestión, debo decir, porque hay un hecho sociológico. Hay gente que sigue brutalmente todavía encausada por procesos que no acaban, lo cual es una tortura. ¿Cómo le dijiste? Psicológica. La sentencia del banquillo. Por la pena del banquillo. La pena del banquillo, eso no se puede permitir. ¿Vas a ser candidato a algo? Diga la verdad. He recibido, Chema, muchas invitaciones. Segunda. Las estoy evaluando. Segunda respuesta en la mañana. La primera fue la de tu colega Catherine Ampuero. La doctora Ampuero. Y tú has recibido varias también. Varias estamos evaluando. Están evaluando. Bueno, pero está bien que nos inviten a los... Oye, que nos inviten a los profesores de derecho, a los abogados. Creo que algo tenemos que decir, ¿no? ¿Y cuándo vas a terminar de evaluar? ¿O va a ser un proceso tipo cócteles esto? No. Mis evaluaciones toman el tiempo que corresponde de acuerdo a las circunstancias. Ya es un político completo. Mire, esta respuesta es para el canciller. Benji Espinosa, gracias por la visita. Gracias, Chema, un placer. Estamos en contacto. Hasta luego, señoras y señores.